dice el coro, mi sendero de amor llena hoy, Señor, y yo creo que sí lo llena todos los días, ¿verdad? Con la confianza, ¿verdad?, que Él nos da, Señor, y también pues leyendo su palabra, Señor, ¿verdad? Es importante. Ok, así le vamos a dar el lugar al hermano Félix, que trae la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Gloria a Dios. Una vez más le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este lugar y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. Y antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar este mensaje. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle guianza a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que bendiga, Señor, a cada persona, Señor, de los que ya estamos aquí, Señor, y también te pedimos por aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, tal vez ahorita en vivo o si no más después, Señor. Te pedimos por cada uno, Señor, del que vaya a escuchar este mensaje, Señor, que toque su corazón, Señor, que escuche, Señor, este mensaje, Señor, y atienda, Señor, al llamado que se le va a hacer, Señor, para que venga a ti, Señor, en estos tiempos, Señor, donde sabemos, Señor, que tu venida está cerca, Señor, y que decirle, Señor, que tú los amas, Señor, y que tú no quieres, Padre, Señor, que ninguna alma se pierda, Señor, que tú los amas a todos, Señor, y que Dios tenga misericordia, Señor, de cada persona, Señor, pero aquel que le escucha, Señor, que no pierda el tiempo, Señor, y venga a sus pies. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En esta mañana vamos a ver esta carta a los Corintios y vamos a estar leyendo el versículo 1 Corintios 2:14 y dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esta mañana vamos a hablar tema de las cosas de Dios para el hombre que no tiene a Dios, para el hombre común. Las cosas de Dios para el hombre son locura. Y para entender un poquito este mensaje, como está, o lo que nos quiere decir el mensaje en contexto, las cosas de Dios para el hombre son locura y no las puede entender. Y esto es algo que es totalmente verídico, es una realidad. Es por eso que a nosotros los cristianos nos llaman locos, nos llaman fanáticos, nos llaman religiosos. Pero también en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, también pasa exactamente lo mismo. Porque estamos viviendo en un tiempo donde la gran mayoría de la parte de la iglesia se la está pasando por hablar en los púlpitos de un futuro venidero próspero, lleno de bendiciones, esperanzadas en este mundo aún. Y por el otro lado, un grupo pequeño, pues está hablando lo contrario. Lo que sí sabemos es que por lo que estamos viviendo, por lo que están aconteciendo en el mundo, y lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice todo lo contrario de lo que muchas personas hablan, de este futuro próspero venidero que se predica hoy en día. Entonces, surge esta pregunta: ¿quién está diciendo la verdad?
Y porque de un lado dicen que prosperidad, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios que tiene grandes cosas para ti, pero estamos viendo lo contrario. Entonces, en esta pregunta, ¿quién está diciendo la verdad? Para que podamos entender todo lo que esto lleva, o lo que dice la palabra de Dios, tenemos que leer en contexto lo que dice este capítulo 2 de Corintios. Ahora, vamos a leer todo lo que es el capítulo 2 de esta carta de los Corintios y veamos lo que es el contexto, lo que está hablando Pablo aquí a los Corintios. Pablo llega a esta iglesia en Corintios y aquí en el capítulo 2 comienza de esta manera, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, a ustedes, para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con una excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que habían alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, atención, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que para el mundo estas palabras que son la palabra de Dios, lo que hablamos, son locura. Y el mundo no las puede entender. Así que las palabras que voy a decir a continuación, para muchos serán locura. Es por eso que Jesucristo claramente en el mensaje a las iglesias les dice algo que es muy importante. Y estas palabras que el Señor dice si tiene oído, oiga claramente lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Desde este año del 2020, Dios ha estado tratando de despertar a su iglesia. Y ya con este año tenemos 3 años y aún la iglesia no despierta. Hace aproximadamente, cuando se vino esta pandemia, fue cuando estuvimos, creo que 1 mes o 2 meses, estuvimos en casa, cerrados, y pues estuve viendo, desde ese entonces fue cuando el Señor pues puso a poner los mensajes que estábamos dando en YouTube, en el canal un canal que hizo mi niño David, lo hizo. Jamás pensé que iba a poner subir los mensajes. Y pues David estaba chiquito, hizo un canal, yo no sé ni cómo lo hizo, pero él lo hizo. Y tiene un logo de un niño con un Lego, con un carrito y todos piensan que soy, bueno, antes de que me saliera mi cara ahí, porque solamente predicaba, pero no salía mi nombre, mi cara, pensaban que era un niño, ¿verdad? Dicen, ¿qué niño ni bigote tiene usted? y es un canal que él hizo y se lo usé, pero estaba viendo los mensajes de hace 3 años, cuando el Señor puso en mi corazón a dar, y estuve viendo en ese periodo de estos 3 años que van, el Señor ha estado preparando a la iglesia. Y estuve viendo ese mensaje se llama 40 días después de la resurrección. Y es el tiempo que después de que Jesucristo resucitó, porque muchos creen que solamente, muchos que no leen la historia, muchas personas que no conocen la palabra de Dios, piensan que el Señor murió, resucitó, subió y se fue. Pero no se habla más de que el Señor aún estuvo 40 días con sus discípulos. Y todo esto tiene un simbolismo, todo tiene un mensaje. El Señor no hizo nada a la suerte o ahí se va, sino que todo tiene un propósito de Dios. Entonces, desde la muerte y la resurrección, el día que fue llevado a las nubes, que eso lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, y entre el derramamiento del Espíritu Santo, todo está conectado y tiene un propósito. Es por eso que en esta mañana, más bien que todo es un mensaje de alerta, ¿verdad? Porque ya tenemos un periodo muy largo de años, como ya lo hemos dicho, o lo dije, he estudiado los tiempos, y ahorita en el calendario caraíta, judío, hebreo, estamos viviendo en el año 5993. Y desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy son 1993 años. Entonces, hermanos, Dios tiene planeado todo. Él es un Dios de exactitud, es un Dios matemático, es un Dios que tiene todo calculado, no hace nada a la deriva. Ya desde ese tiempo que el Señor murió, no fue casualidad que fue en el mismo día donde se celebraba la fiesta de la Pascua. Ya la hemos estado viendo por varios miércoles de estudio. No fue casualidad que en ese día fue cuando pagó por nuestro pecado. En ese día de la Pascua, como lo hemos estado diciendo, ese día que fue cuando el Dios Todopoderoso sacó a la nación de Israel de Egipto. Tampoco fue casualidad que después según la tradición judía, o lo que nos enseña la palabra de Dios, no es casualidad que después que el Señor sacó a la nación de Israel, 50 días después, desde que salieron de Egipto, el Señor les dio la ley en el monte Sinaí. No es casualidad. Tampoco es casualidad que en ese mismo día, en la tradición judía, 50 días después de la Pascua, el Señor tiene esta celebración de las primicias, cuando venían y ofrecían para ofrecer lo primero de sus frutos, las primicias de los frutos del campo, del ganado.
Nada es casualidad. El Señor tiene todo bien, bien controlado, bien preciso. Él es un Dios de exactitud. Tampoco fue casualidad que ese mismo día Jesucristo les dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén. 7 días después, ser llevado a las nubes. 7 días antes, perdón. De ese día, cuando el Señor, 7 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor les da una instrucciones que no salieran de Jerusalén. Y en ese mismo día, que es el día que fue dada la ley, ese mismo día que es el día de las primicias, ese mismo día que conocemos como Pentecostés, ese mismo día fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ese fue el día cuando este mundo que estaba lleno en tinieblas, ese mismo día fue cuando vino luz al mundo. Y la iglesia fue dada el poder del Espíritu Santo. Desde ahí la iglesia comenzó a caminar con poder, con el poder de Dios. Así que el Señor no hace nada por casualidad. Nada, nada, nada es por casualidad. El Señor tiene los tiempos precisos. Y es por eso que en esta mañana decimos Maranata. Y yo sé que aquí los que sí saben, lo saben. Maranata es Cristo viene. El tiempo se termina y la iglesia no despierta. Aquí nosotros, ahorita estamos en un lugar que estamos provisional. Aquí el Señor, el hermano nos ha permitido estar en este lugar para adorar a Dios. Pero nosotros por el gran tiempo, cuando estábamos en nuestra iglesia y en este lugar, cantamos himnos muy antiguos que hablan de este tema, de la venida del Señor. Y es muy, muy común que nosotros, cuando nos ven o escuchan estos cantos, un día Cristo volverá. Lo cantamos muy seguido. Hay otro que dice, yo espero el día alegre. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo volverá. Y hay otro que dice, viene ya. Y cantamos este tipo de cantos. Y muchos, muchos más que hablan de la venida del Señor. Así que espero que no los cantemos solamente de labios, sino que sea nuestro verdadero sentir, que sea nuestro deseo. Que Cristo, que deseamos ese día, esa venida de nuestro Señor. Ahora, que anhelemos verdaderamente ese día, ¿verdad? Porque lo dije en el principio de este mensaje, la iglesia, una gran parte está como si nada pasara, como si todo está normal, solamente trasquilando a las ovejas y engañándolas, teniéndolas dormidas, y no hablan que el tiempo está cerca. Es por eso que la escritura que leímos en al comenzar, si notaron, el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Por ejemplo, hoy es un día muy especial. Es un día muy especial. No porque sea mi cumpleaños, ni que el día que cumplo años hoy, pero gracias. Pero hoy es un día muy especial. Hace unos días estuvimos celebrando el día de la Pascua, el día de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y 43 días de lo que estamos viviendo, cuando pasamos esta fiesta, en aquellos tiempos, 1993 años atrás, 43 días después de la muerte de nuestro Señor, o 7 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, la palabra de Dios ahí nos lo confirma en Hechos. Vamos a leerlo para que no quede duda lo que estábamos hablando. En el libro de los Hechos, ahí habla de estas cosas. Y ahí el Señor siempre estuvo todo el tiempo. Ahí siempre estuvo el mensaje. En el Hechos 1, del 1 al 11, Hechos, perdón, 2. A ver si están... No, esa... Del 1
sí, del 1 al 11, vamos a leer Hechos 1 del 1 al 11, dice de esta manera, dice, en el primer tratado de Teófilo, aquí el escritor, es el escritor Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó, vivió con muchas pruebas indubitables, se presentó, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, ¿cuántos? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. En ese día, en un día como hoy, bueno, para ser más precisos, es en un día como mañana, después 7 días, era cuando el derramamiento del Espíritu Santo iba a venir a la iglesia. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde ese día hasta nuestro día la iglesia ha sido dotada con el poder del Espíritu Santo. Cualquier creyente que ha confesado al Señor como su Salvador tiene ese poder que no se manifiesta o que no lo podemos ver como en ese tiempo, pues es porque la iglesia se ha enfocado más en otras cosas que en el poder de Dios. Pero seguimos leyendo. Versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, si me siguen, aquí vamos a ver algo grandioso. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí fue el arrebatamiento de Jesucristo. ¿Qué es el arrebatamiento? Cuando el Señor fue levantado fuera de este mundo. Aquí es el Jesucristo, Él es el modelo, Él es el patrón, Él es la muestra, en Él está todo. Y aquí nos enseña cómo la muestra, el patrón, ¿cómo se llama la parte que usan los costureros para cuando cosen el patrón, ¿verdad? La muestra. Entonces, Él es el ejemplo. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Atención a los 2 siguientes versículos que vienen, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ojo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una promesa que muy pronto se va a cumplir. Como dije, una parte de la iglesia dormida, ella no lo espera, ella no quiere que venga. Esa parte de la iglesia es indiferente a la venida de Jesús. Pero la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo y que se deja guiar por su palabra, nos enseña claramente que ese día está cerca. Después de que la iglesia sea quitada, déjeme decirle que yo no quiero estar
en sus zapatos. Muchos se van a quedar. Por eso el Señor nos habló, nos dijo, nos recalcó en toda su palabra, nos dijo, estad preparados, estemos firmes. Por algo nos dijo la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 estaban preparadas con sus lámparas llenas y las otras 5 estaban dormidas. En esta mañana mi deseo es que la iglesia despierte, que esté esperando ese día, porque estamos en tiempos donde a muchos van a quedar pues sorprendidos, van a ser dejados. Aquí el Señor nos enseña claramente cómo será el día de su venida. Él nos lo reveló, Él nos dijo, nos puso cómo serían estas, o cuándo sería el tiempo de su venida. Ahora, como nos dice bien clara su palabra, estas cosas solo los locos las podemos entender. Y tal vez pues muchos me juzgarán como loco, pero no me importa. Hay veces que me dicen, ya no hables de eso, ya cámbiale el tema, ya di otro tipo de mensajes, pero el Señor, yo no puedo quedarme callado. Eso es algo de lo que el Señor me habló y de lo que me puso a predicar, ¿verdad? De que a la gente, especialmente a la que no ha conocido a Dios, que se arrepienta y que venga antes de que sea demasiado tarde. Fíjense bien, cuando yo platico con Dios, oro, yo no tengo ninguna duda que el Señor viene. Yo no tengo ninguna duda que el Señor, su venida está muy cerca. Yo sé que Él viene pronto. Pero dentro de mí, yo tengo dudas. Le pregunto al Señor. Yo cuando hablo con Él, cuando oro, le digo, tengo dudas. Yo sé que un día volverás. Y como lo que acabamos de leer, ¿verdad? Cualquier persona, esta es la palabra de cualquier persona que cuando se toca este tema, esta es la respuesta de la mayoría de personas. Nadie sabe el día ni la hora, solamente el Señor que está en los cielos, ¿verdad? Y es una realidad, dice, el hombre no lo sabe. Pero por eso lo que acabamos de leer en Primera de Corintios, ahí claramente el Señor dice que el Espíritu nos revela todas las cosas. Porque ¿quién tiene la mente de Cristo? Entonces, cuando uno no busca de las cosas de Dios, pues es un ignorante. Porque no conoce los tiempos, no conoce nada. Pero cuando usted estudia y cuando usted está en el Espíritu y le pregunta a Dios, el Señor nos revela todas las cosas. Y yo le digo al Señor, yo tengo dudas. No dudo de que yo sé que un día vas a venir y yo sé que vas a volver. Y estas son 3 preguntas que le hago al Señor. Le digo, Señor, yo no sé si tu día o en tu venida será un día como el día de la Pascua, en el día del Pentecostés, en el día en que Jesús murió, en un día como cuando Él pagó por el precio, en el día de la Pascua. Digo, no sé si va a ser en ese día, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podrá ser ese día? No lo sé, Señor. Otra pregunta que le hago, ¿o será un día como en el Pentecostés? Porque en ese día diste la ley, porque en ese día diste muerte a los idólatras con el becerro de oro. En ese mismo día es la fiesta de las primicias, es en el día que se ofrecen lo primero al Señor, que es lo que se le da, las primicias. O ese mismo día, porque en ese mismo día fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y le pregunto, y le digo, Señor, ¿será en ese día? ¿O
Otra pregunta que le digo, ¿o va a ser 43 días después de tu muerte? ¿40 días después de tu resurrección? ¿O 7 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, que es el mismo día? Cuando Él es el modelo, ¿verdad? En Él es el primero entre los muertos. Él es el primero de los resucitados, del que resucitó. Él es, tal vez alguien me va a decir, no, el primer resucitado fue Lázaro. Pero Lázaro resucitó y murió. Pero Jesucristo es el unigénito, el primero que resucitó y está vivo, porque Él no está muerto. Él es el ejemplo, Él fue el primero que fue levantado de este mundo. Él es el primer que salió de este mundo, porque Jesús es humano como nosotros. Entonces, Él es el modelo, y ese mismo día, así como Él es este modelo, esa es mi pregunta. ¿Será el mismo día que fuiste arrebatado? ¿Y qué creen que fue la respuesta? Ahora, no se las voy a decir, pero el Señor se las puede decir a ustedes. Van a decir, hermano, usted está loco, usted no sabe lo que está hablando, porque para el mundo estas cosas son locura, ¿verdad? Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en el Hijo de Dios, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, pues el Señor solamente es de que usted le busque. Y si aún no le ha conocido, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que les digo, para mucha de la gente que va a las iglesias, esto es locura, porque mucha gente no le está esperando, no le importa, no quiere saber nada de su venida, porque se arraigó en este mundo. Pero para el verdadero creyente, el mayor anhelo es ver venir al Hijo de Dios en las nubes. Así que yo no sé cuál sea su sentir, yo no sé cuál sea el motivo de seguirle. Ya se está volviendo loca la máquina esta. Porque no quiere que sepa. No, así ya le dio la chiripa. Está bien. Entonces, yo no sé cuál es su motivo de seguir al Señor, pero el mayor anhelo de cualquier creyente es llegar a estar un día en su presencia. Ahora, como les dije, este mundo va a volver a estar en tinieblas, en oscuridad, cuando la iglesia sea quitada, cuando ya no esté la iglesia en este mundo y el Espíritu Santo ya no va a estar en acción como lo vemos hasta el día de hoy. Ahora bien, no sabemos el día ni la hora, eso es un hecho, pero sí sabemos que Cristo va a volver muy, muy pronto. Mi mayor deseo, y es por eso que siempre en cada mensaje, cuando comenzamos los cultos, ya oramos. Nunca me ven aquí orando cuando comienzo un mensaje o un estudio, lo que sea, porque antes de cada principio de culto, pues el que va a dirigir ora, ¿verdad?, por lo que vamos a hacer. Y en esta mañana decidí orar porque mi mayor anhelo es de que todas las personas se arrepientan, de que crean, de que vengan a Jesús antes de que sea demasiado tarde, porque como en esta mañana en la escuela dominical las cosas son terribles después de que el Señor venga. Déjenme decirles claramente, porque muchos dicen, si Cristo viene y no me voy cuando venga, pues me voy aquí me quedo en la tribulación. Y algo que le aprendí a nuestro pastor es que si ahorita que es muy fácil ser salvo, no pudiste ser salvo, ahora te imaginas cuando te quedes en la tribulación, ¿vas a poder ser salvo? Va a estar muy difícil. Si ahorita que se puede fácilmente, no pudiste, ahora después del arrebatamiento lo vas a conseguir, pues híjole. Pero es gusto de cada persona, ¿verdad? Mi mayor deseo es de que toda persona se salve, y el Señor a eso me mandó, hablar de su venida, hablar del Evangelio, hablar de que en Cristo hay esperanza, de que Cristo, ese fue el motivo de que vino a este mundo, porque fue tanto el amor que tuvo por ti, que tuvo por mí, que decidió dar su vida por algo que no valía nada.
Ahora se les dice que valen mucho, pero la palabra de Dios nos dice que no valemos nada. Y aún así, Dios dio su vida por nosotros. Ese es mi mayor deseo, que no esperen a que pase lo malo para que puedan venir al Señor, sino ahorita, que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios quiere que le vengan y le confíen su alma, su vida. Y ojalá Dios quiera que, pues, que no sea demasiado tarde, ¿verdad? Porque, como les dije, estamos ahorita, la gente no lo cree, la iglesia no lo cree, no lo espera, pero estamos en los últimos tiempos. Esto va a ser en un instante, se termina la paz, en un instante cambia todo, y el Señor ya nos vino preparando, como dije, desde el 2020, nos ha venido preparando a la iglesia, despertando a la iglesia para que estemos atentos, para que estemos firmes, para que estemos confiando, como la palabra de Dios en el Salmo, la que vimos en esta mañana, en el Salmo 46, ¿verdad? El Señor va a tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Así que bueno, los que ya tenemos y la confianza en Él, pues gloria a Dios, porque no tenemos de qué temer. Pero hay de aquellos que no han confiado su vida en el Señor. Es un corto mensaje, creo que muy al punto, y ese es mi mayor deseo, ¿verdad? Por eso les hago esta invitación a aquellos que no lo han conocido, a los que ya lo conocieron pero se apartaron, que vuelvan, porque sin Él estamos fritos, como se dice normalmente, ¿verdad? Así que bueno, Dios les bendiga. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida y nos vemos. Mande. Vamos a orar por la familia Rodríguez. Rodríguez, sí, este niñito está en coma, parece que cayó, es un amigo de es un hijo de una amiga de mi hija. Ahorita creo que está en el hospital en coma el niñito, tiene 11 años. Para Dios no hay nada imposible. Él puede sanarlo, ¿verdad? Vamos a orar. Hermano, nos guía en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Sí, Señor. Porque ella nos ayuda a entender los tiempos, a vivir de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, Señor, ponemos en tus manos a este niño, Señor, que está en esta condición, y tú le vas a ayudar a Sanarlos. salir libre. Sí. Gracias, Padre Celestial, y ahora te pedimos que nos despidas en paz, con tu bendición y con tu ayuda, y con el deseo de volver a los cultos que vienen por delante, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermano. Cumpleaños, y hoy cantamos de la tempranito. Vamos a cantar ya que estamos aquí todos Kimberly. a las 3, 1.